Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera cátedra magistral con nuestra invitada, la doctora Juana Anguita. La doctora Juana Anguita ha desarrollado por décadas el desarrollo organizacional Sí. en nuestro país y también en Francia, donde se formó en su doctorado en la Universidad de la Sorbonne. Y y trajo conceptos muy innovados y ella sigue trabajando y sigue estando muy vigente en lo que son los cambios que van a sufrir las organizaciones humanas en esta nueva era paradigmática, que es el título que le hemos dado a esta cátedra magistral de la doctora Anguita. En el proyecto Desarrollo de Facultad Conectando Sabiduría, en el cual está inscrita esta cátedra. Eh, Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión con nuestra doctora Anguita. Eh, el título de esta clase es El cambio en las organizaciones y las relaciones humanas en el nuevo paradigma. Y vamos a conversar y reflexionar sobre esos aspectos con la doctora Anguita. Así que le doy el pase aquí ahora a nuestra expositora, doctora Anguita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, primero que nada, tenemos que tener un propósito y es personal. El propósito es como la huella que uno maneja y en esto se llama, organizacionalmente, se llama la misión. Pero es lo mismo, es lo que quiere llegar la organización, a qué quiere llegar. Y en eso estamos justo en una tarea que nos ha costado mucho definir hoy día, gracias a este amigo que tengo al lado, eh, Juan Cristóbal, y es posible que ustedes conozcan esto también. Entonces, este propósito es lo que medimos y conocemos como la brecha existente entre el propósito declarado y la distancia existente de acuerdo a la personalidad y la cultura organizacional y de cada miembro del equipo, cuando se trata de un equipo. Ayudamos con mediciones a que el propósito definido sea adoptado y valorado por toda la organización. Fíjense ustedes que yo alcancé a tener un propósito, pero después lo olvidé totalmente. Se paseaba un loco que representaba, que decía, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Entonces yo escuchaba a los 8 años, porque fui al cementerio con mi mamá a ver a mi abuelo. Entonces decía, pero no, no, no. La verdadera misión o visión era el propósito, es personal. Pero hay que dejar una huella cuando uno no se olvida de lo, de lo que es el propósito. ¿Cómo Y qué sí, consejo le darías tú a los estudiantes para descubrir su propósito? ¿Qué, ¿Cómo se ¿qué es descubre lo el que propósito? quieres, qué es lo que quieres tú de dirigir la organización de los empleados? Cada propósito es lo que uno quiere dejar afuera. Quiere dejar alguna huella, quiere dejar que dije yo, ¿cierto? Porque uno va a los funerales y se olvida. Después va uno que otro y después se olvida de los muertos. Entonces, el propósito tú sigues y yo, gracias
a este joven que está aquí, yo he podido hacerlo de verdad. Y por primera vez que me escucho aquí hablando con ustedes de, del acercamiento que tiene este propósito a la organización y a los empleados sobre todo en el desarrollo organizacional, que creo que ha cambiado totalmente. Y hace mucho rato que yo fui la primera en que introdujo el concepto de desarrollo organizacional aquí en Chile. Ciencia y arte del desarrollo organizacional. Claro. Entonces, tienen que coincidir o complementarse ambos. Hoy día las generaciones están un poco más como conscientes de que el propósito personal o mi propósito tiene que hacer juego con la organización en la que yo decido trabajar de alguna manera. Exactamente. Antiguamente era más, o sea, quizás en otras generaciones era más alienada la cosa, ¿no? Sí. Pero por otra parte hay otras personas que transcurren y hay un ambiente también por otra parte medio nihilista, o sea, como de despropósito, o de sin sentido, un poco sin sentido. También es un sinsentido. Entonces, yo veo muchos jóvenes, jóvenes, hombres, mujeres, o da lo mismo género, pero más o menos en esta generación que a mí me ha tocado enseñarles la, la tarea profunda de no solo infundir conocimientos, sino que también introducir estos temas de la autorreflexión y de la conciencia, ¿no es cierto? Es como la herencia que tú dejas a los demás. Y esto para mí es muy importante, porque tengo cumplido mi propósito. Porque el propósito era dejar una huella. Y la huella está en ustedes. Estamos dejando esa huella aquí y va a quedar también ilustrado en tus libros, también. Sí, también los libros. En muchas otras. La diferencia con Otto Scharmer es que él, contemporáneo nuestro, enfatiza la forma de transformar nuestro enfoque de pensamiento basado en el ego, porque ha sido así todo el tiempo, a uno más ecológico y sistémico. O sea, cuando tú diriges a alguien, lo diriges desde el gerente general, pero no lo diriges con los obreros, con los empleados, sino que está todo relacionado. Y esto incluye abrir nuestras mentes, los corazones y las voluntades. Son tres cosas muy importantes: la mente, los corazones y la voluntad, para abordar los problemas desde una perspectiva holística y colaborativa, donde se tiene que colaborar con lo otro. Entonces, esto ligado al Ikigai, Ikigai se dice en japonés. Los japoneses, bueno, tenemos mucho que aprender de ellos. El propósito lo llaman Ikigai porque ellos tienen un propósito, nacen con un propósito o se forman en un propósito. Y medimos y conocemos la brecha existente, entre el propósito declarado y la distancia existente de acuerdo a la personalidad y cultura corporativa. O sea, tiene que ver con la cultura y la personalidad también. Porque, por ejemplo, personalmente, mi personalidad insistió siempre que iba a ser médico. Y hasta que escuché una persona que venía de psicología y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí se encuentra con la cultura y la personalidad. La definición del DO que conocía. Esto, como
es lo que ustedes conocen. Era un proceso sistemático, con muchos aportes para mejorar la efectividad de una organización, pero la efectividad no es que gane más plata, sino que sea la gente armoniosa también. También. Claro, mediante intervenciones en sus procesos y estructuras. Y eso es lo que vamos a reparar en este momento. Y espero que ustedes también. Busca a las personas y el grupo de trabajo que funcionen de manera más eficiente y efectiva, pero para alcanzar sus objetivos, no los objetivos de la organización. Esto implica cambios planificados en aspectos como la cultura organizacional, el liderazgo, que entre paréntesis no lo estamos viendo hoy día, pero en el simposio que vamos a hacer en un par de semanas más, ahí yo voy a hablar del liderazgo desde el liderazgo colaborativo y las redes de liderazgo. Y las redes de liderazgo, claro. Porque el liderazgo, la gente pregunta, siempre cuento, de que entrevisté a un empleado de una empresa cualquiera y él me dijo, señorita me decían. Entonces me decía que me hayan mandado un cheque a la empresa, a la casa, de la capacidad de la organización porque cumplí 25 años. Y yo, ¿qué hubiera querido? No me interesa el cheque, no me interesa para nada, incluso lo rompí. Entonces, interesaba que tuviera su familia, que se hubiera la posibilidad de estar en la misma organización durante 25 años. Reconocido ahí por las autoridades de la organización. Exacto, claro. Y fue conocido por esto y bueno, se ha cambiado muchas cosas, hemos cambiado muchas cosas. Muchas veces hemos perdido la capacidad de escuchar al otro. Exacto. Y eso es clave hoy día en estos tiempos de tanta apertura de la información, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos que mejorar esas capacidades de escuchar y validar al otro. Y no escuchamos nada, no nos hablan a nosotros, la gente. Entonces este paradigma ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Esto que se enseña hoy día en las universidades está quedando obsoleto hoy día. ¿Y qué viene? ¿Qué viene en el nuevo paradigma? Viene un cambio de paradigma. Ustedes ya vieron en las eras que eran la era primera, que desarrolló hay como las 5 eras. Y ahora la última fue la Revolución Francesa. Pero hoy día se refiere a la humanidad y a sus necesidades. Y estamos, según Malar, desde la pandemia del 19 en una disrupción. Lo vamos a ver más tarde. Hemos trabajado hasta hoy en silos. Cada uno hace lo que tiene que hacer, con escasa comunicación con los empleados. Hay una separación, un rompimiento entre todos. La gente tiene que acudir, llamarlo y va a la oficina. Pero si no, no pasa nada. Nos falta una mirada más integral, donde somos parte del todo y de la humanidad. Esta enfermedad cíclica nos enferma e infecta a todos. El mundo es más caótico, más complejo, más sujeto a la crisis de lo que creemos. Ahora tenemos demasiada información y por eso decidimos que la información es inevitable para nosotros. El cambio, digamos, que se viene. Por otro lado, la tecnología llegó para quedarse. El layout o el diseño, ¿no es cierto? Las formas de trabajar también son nuevas, digamos, nuevas tecnologías,
el diseño, se deja de lado la verticalidad. Hoy día veía, Juanita, algo que me sorprendió, un robot, una señorita que habla como una persona y te hace una entrevista laboral. ¿Ya? Y es un robot, es una IA. Ah, Y te hace una entrevista y te hace preguntas por competencias y impresionante cómo, y eso, imagínate, después va a haber un psicólogo clínico quizás, o, eh, estamos en una etapa donde obviamente el ser humano pasa a tener otras trayectorias, claro, otro camino, sí. otros caminos. Y tantas otras que nos sorprenden. Se deja de lado la verticalidad en las organizaciones, hoy día se prima las redes, la horizontalidad, las organizaciones verticales o piramidales ya están destinadas al fracaso por su baja capacidad adaptativa en un tiempo de Yo te he constante contado cambio. en la transdisciplinariedad, Mm, como en una ocasión que me tocó ver en la escuela de ingeniería, que estaba mm, recién construida con arquitectos y qué sé yo, y ingeniero, por supuesto. claro. Pero había una amiga que estaba en silla de ruedas Ujú, y no podía subir al segundo piso, porque ujú, en el segundo piso estaba el salón de honor. mm, Era un ingeniero que se recibía por 80 años y había publicado muchísimo en ujú, Francia también. ujú. Entonces, no podía subir, No estaba pensado el espacio para la inclusión. Claro, claro. Entonces, la transdisciplinariedad es fundamental. La claro. gente tiene que pensar Tenemos que en las pensar más personas, integral, pensar más que como integrar. Ken Wilber, como la Sí, propuesta de Ken Wilber de las ciencias integrales, exactamente. de la unificación del conocimiento en la transdisciplina. Interesante porque en el fondo la transdisciplina también agrega el usuario del conocimiento. No es solo conocer por conocer, sino que Exactamente. también tiene que ver con quién va a beneficiarse de ese conocimiento, cómo ese conocimiento beneficia a ciertos grupos, y involucra a esas personas también en el levantamiento, en la investigación, en el desarrollo de la transdisciplina, o sea, es decir, más allá de la disciplina. Ese Sí, concepto a mí me porque, parece porque súper. es fantástico. Y las Naciones Unidas, fíjate Ujú, que leí el otro día que había tenido la transdisciplinariedad ujú, hace muchos años atrás, ujú. y muchos años atrás, Claro, y realmente ahora recién la estamos incorporando nosotros incorporando en el lenguaje, en el lenguaje, en la acción también. en las acciones. Sí, ahora vienen concursos que traen mucho de transdisciplinariedad. Concursos de fondos, por ejemplo, para investigación, vienen ya con esa lógica, Claro, la lógica de la claro, interdisciplina y transdisciplina. La interdisciplina es la conversación entre dos o tres disciplinas o más disciplinas, y claro. la transdisciplina involucra también al, al, al usuario del conocimiento, en el fondo a quien va a recibir el impacto que la también digamos, la transferencia del conocimiento es interesante en Entonces ese sentido. aprendemos mucho más Ujú. también. Aprendemos de otras disciplinas y juntándonos con otros. Porque, Exacto. por ejemplo, los ingenieros de una mina Ujú, se ven entre ellos nomás. Entonces dicen el hoyo, qué sé yo, el monumento, qué sé cuánto. ujú, ujú. Y, pero no lo hacen pensando en las personas que van a vivir ahí. Claro, exactamente. Entonces, Se eh, sesgan en una dinámica más ingenieril más y, y, ingenieril, y, exactamente. y- y- Es la y- disciplina claro. y la transdisciplinariedad es fundamental. Claro, y la práctica de la minería estamos claros que tiene otros impactos en las comunidades, Por supuesto, entonces toda esa lógica. Tenemos miedo y terror por la incertidumbre que se avecina. claro. ¿Qué pasa con el miedo, Eh, Juanita?
Bueno, el miedo hay que aguantarlo nomás, relacionarse con los demás, pero hay que considerar con más respeto a la gente, con los de tercera o cuarta edad, y con más colaboración entre todos. De hecho, yo tengo un libro el primer libro que escribí, que se llama Hacia un camino a la colaboración. Entonces, porque veía alguna forma de que la colaboración era la manera de ser, no la gente separada eternamente. Algunas transformaciones que puedan ustedes tener para actuar en un mundo tan diferente al actual. Necesitamos aprender muchas cosas que nos enriquecerán como personas en relación con el trabajo y los. Habrá que conocer la empatía, la colaboración, la cooperación. Estas son todas con palabras que ustedes van a escuchar de aquí en adelante. Inclusión, aprender a escuchar, porque no escuchamos, no escuchamos, no, tampoco comunicamos. A ceder, a ceder, tenemos los políticos, por ejemplo, claro, que no se ceden en ninguna parte. Exactamente. Ser más flexible, no perder de vista lo que los humanos necesitamos hoy día. Eso es muy importante. Actualmente nace lo que se llama la edad caórdica, caos y orden. ¿Qué significa esto, Juanita? Es el comportamiento de cualquier organismo o organización o sistema que posee una mezcla armoniosa que tiene características de orden y caos inicial. Porque siempre es así. Cuando uno se cambia también de casa, por ejemplo, tiene el caos y después viene el orden. Cuando ordenas las cosas, donde quedan las cosas, que luego será dominado por el orden o por el caos. Esta es una característica fundamental del principio organizacional en su naturaleza evolutiva. Es decir, el caos, el orden viene a continuación, que nos produce investigación o miedo también, el caos sobre todo. ¿Cuáles son las condiciones personales que ustedes tienen que alcanzar para esta nueva era paradigmática? Una nueva era. Mire el señor que está ahí. Tratando de equilibrarse con las manos. Claro. Primero que nada es tomar conciencia. Los psicólogos se han dedicado mucho a eso en la Gestalt. Un psicólogo alemán que descubrió esto, la Gestalt, y que era de tomar conciencia de algo que no se cree que puede pasar. Es un nuevo rol el creer tenga tenga que cumplirse. El tomar conciencia es lo más fundamental para nada. Es lo que ustedes dirán, pegarse la alcachofa o golpearse la mente o que se me alumbró la luz. Claro. ¿Verdad? Despertar. Entonces, eso es la toma de conciencia. Entonces, lo que queremos es que ustedes se tomen conciencia del momento en que estamos, en que estamos en una era diferente. Y en esta era diferente, en la organización, es la toma de conciencia primero y después la cultura. La cultura, tenemos una cultura local, es decir, como dicen los gringos, local, Local y global. Global y local a la vez. A la vez. También cambiar las cosas en que creemos, los valores, las creencias, los hábitos y las costumbres. Así que
nunca serán iguales a lo que es hoy día. Mm. No Hay será una, diferente. o sea, hay una entrada en la conciencia que te lleva a reflexionar sobre cuáles de esos valores, cuáles de esas creencias nos sirven o tenemos que flexibilizar, no sé, si Exacto. tenemos que dar paso a nuevos hábitos, nuevas costumbres, a nuevas formas de vivir. Realmente esto, la cultura determina también las formas de vida, o sea, cómo queremos que sea nuestro mundo, digamos. Y es una reflexión muy profunda. Eh, Interesantísimo. Todos los valores, pues, sí, me parece. Parece que no, sí. El DO actual es, antes era en la autonomía del cliente, Ujú. era en la organización. Sí. Y hoy vamos hacia allá. Hay una atención preferencial del cliente. Ujú. Después tenemos un consentimiento informado. Ujú. Me dice el cliente qué es lo que quiere, pero el consentimiento es de un común acuerdo. Y cambia la cultura, los valores de la cultura. Exacto. Y los valores están siempre presentes. La objetividad y la independencia, el primer paso, enseñar que estamos en otra era. Estamos distintos. ¿Cómo se selecciona hoy por las notas, por la U, por la competencia, por la corrupción, por el dinero? Eso es lo que está hoy día. ¿Cuál es el futuro? El amor desinteresado a la gente y a su bienestar. El desarrollo profesional es otorgar educación general y no solo puestos de trabajo. Es un desarrollo profesional. No, no es Ujú. Ujú. el desarrollo y la justicia Antes, social. ujú, Todos valen por ser personas y no por empresa, apellido o instrucción, ujú, institución, por donde venga. Hoy día, por ejemplo, la gente prefiere el ujú. que estuvo en un colegio privado Claro, porque se tituló en una universidad estatal. o que se Claro, tituló en eso una era organización, antes. la Chile era católica. Hoy día ya no es tan así ese, eh, esas condiciones ya no están tan Ya no están. establecidas, sino que ahora se ve más la persona. Sí, Ujú. así es. Ujú. La espiritualidad no es ser espiritual en la cosa religiosa, Ujú. sino que es un proceso de transformación, de fuerza, de energía, de mística, de conciencia y compromiso, conducente a la búsqueda organizacional con sentido. O sea, esta espiritualidad usted la tiene que tener también en lo personal, Mm. por la sustentabilidad que usted quiere permanecer igual o experiencial o repetido por mucha gente que al unirse se comprende mejor Ujú. y se acerca a lo que es real. Y la humanidad está profundamente interconectada. Eso ya lo vimos en la primera clase Correcto. Todos y, somos uno en el fondo. y que con Kurt Ujú. Lewin. Claro. El El compromiso. compromiso. Un compromiso significa tomar conciencia primero, pegarse la alcachofa y tener deseos de cambio, de que la cosa no sirve para más. Estamos viendo hoy día cómo está pasando la cosa, Ujú. ¿verdad? La visualización de los objetivos que se persiguen. Queremos gente honrada, queremos gente que trabaje, que haga la inversión de energía para iniciar el cambio, para mantener las acciones y para volver a iniciarlas hay tropezos. Ustedes son los llamados a iniciar el cambio, a mantener las acciones y a volver a iniciar si hay tropezos. Mm. Instrumentalización de las acciones de acuerdo con los objetivos Exacto.
¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere hacer una nueva era? ¿Quiere un cambio de paradigma? Busque los indicadores y la autocrítica permanentemente. La sincronía. Esté atento cuando se dan. Esto está dicho por un psicólogo alemán. ¿Cómo se llama? El... Bueno, no importa. No pasarla ni meditarla, porque las sincronías son acausales. Él se dio cuenta de que la sincronía no tenía una causa. Usted puede ser rápidamente tener una sintonía, una sincronía, y el universo de acuerdo a un orden cósmico. Todo sucede por una razón. Las cosas no nos sintonizamos con la inteligencia divina, es donde adquirimos la capacidad de transformar la vida de acuerdo con nuestro propósito o intención. Y el hecho que yo me encontrara con Cristóbal, con Cristóbal en una charla que no era de él, venía de otra universidad, y yo estaba dando la charla. Y él se acercó a mí y me dijo, es muy interesante lo que usted me dice, entonces, pero esto se año el 2012. 12, sí. No Muchos años, hemos claro. olvidado. Sí. Fue una sincronía, sin Fue duda. una sincronía, ¿verdad? Sí. Y él me trajo al departamento en que estoy ahora, me trajo un apunte de todo lo que había sacado. Y esto produce confianza en el orden de todas las cosas, porque produce una confianza de que hay un orden en todas las cosas. Esto Conversaciones. Maturana nos refleja que el lenguaje, ¿cierto?, ocurre en el flujo de coordinaciones consensuales de conducta. Coordinaciones de coordinaciones, habla Maturana, ¿cierto? Coordinaciones que son consensuales. Estas coordinaciones entre el emocionar y el actuar son lo que ocurre cuando la gente conversa, cuando uno aprende, cuando se informa de cosas que no sabía, o como cuando uno también cambia de opinión. Maturana decía que el cambiar de opinión era un derecho. Yo también fui alumno de Maturana, así que era un derecho. Claro, el derecho a cambiar de opinión. claro, Hoy porque día no preexiste como rasgo de cultura. Exactamente. O sea, tú cambias la cultura con eso. Las conversaciones son muy importantes hoy día, sobre todo hoy más que nunca, porque cambia la cultura también, en lo emocional y en lo conductual. En la conducta no es igual. Exactamente. Así que a conversar, Eso. Y la intuición. Ya. Según algunos, es la facultad de comprender las cosas al instante, la intuición, sin necesidad de realizar complejos razonamientos. Está en relación con el conocimiento inmediato y puede ser directo o puede ser autoevidente también. Por lo tanto, se puede ser concreto cuando se exige la creatividad e innovación, ya va a lo concreto. Y eso es lo que se pide para hoy, de que las organizaciones no serán las mismas, serán con creatividad y con innovación. Pero la creatividad y la innovación irá por la intuición, que va a lo concreto. Porque la innovación es la creatividad. Mira, yo tuve un cliente que era gerente general. Entonces me dijo él que tenía problemas con la creatividad. Y él se fue
en el avión y yo le regalé un mensaje que había traído de Francia que se llama, qué sé yo, son 7 páginas, 7, y se pueden hacer muchas, muchas, muchísimas. Entonces, cuando él se fue y en el avión trató de hacerla y no pudo hacer más que 2. Y yo le había dicho que eran miles de situaciones. Entonces le dije yo, y es que tú no pensaste en que no podía hacer otra cosa diferente. Y, y se puso rojo en ese momento y se dijo a sí mismo, es cierto, es verdad. Eso es la creatividad y la innovación que va a lo concreto. Y este gerente general no iba a lo concreto. Bien, vamos a dejar un espacio para la discusión. No sé si alguien quiere aportar a la clase, alguna pregunta, alguna intuición. Sí, yo quería hacer Claro. una consulta a la doctora Anguita, Juanita. Dos cosas. La última vez hicimos una consulta y quiero sumarla a esta nueva consulta. Son dos consultas en la realidad. La última vez que nos encontramos, quedamos de que íbamos a hacer una breve síntesis o comentar acerca de cómo se derrocan o se trabajan los paradigmas institucionales educacionales a propósito de tanto cambio, ¿no? De todos los cambios que hoy día están en la sociedad. Eso es uno. Y lo segundo, me gustaría consultar sobre la mirada del proyecto de vida y cómo el proyecto de vida podría, ¿no es cierto?, o debería estar en comunión con la formación profesional. Desde ahí, ¿qué elementos o qué consideraciones deberían tener las casas educacionales desde el punto de vista del proyecto de vida de cada estudiante? Entonces, primera pregunta, los paradigmas institucionales en estos escenarios nuevos que hoy día se están formalizando y formando. Y cuando hablo de nuevo escenario, estoy hablando, ¿no es cierto?, de todo lo que usted ha comentado ahora, cómo esto se inserta, ¿no es cierto?, en la formación y cómo votamos estos paradigmas. Y segundo, cómo trabajamos los proyectos de vida de cada estudiante, cómo los insertamos, cómo hacemos nosotros también que cada estudiante de nuestras universidades puedan trabajar, ¿no es cierto?, al unísono, entendiendo también un poco lo que usted estaba comentando. Acaba de comentar que habían ciertas, quizás hitos en su vida que no lo había podido terminar y que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy día, el trabajo que está haciendo usted con la Universidad Autónoma, le da posibilidades de trabajar eso. Eso tiene que ver también con un proyecto de vida. ¿Cómo podemos nosotros conjugar esto? Gracias. Muy bien. Bueno, lo primero es creer en esto, de que estamos todos conectados, porque esto lo ha dicho mucha gente desde años atrás. Mark Levin lo hizo hace muchos años y está muerto ya. Pero en cambio, ustedes, hoy día hay un movimiento eh, que se, que se dispara, que esta es la primera ocasión que ustedes tienen de conocer este pensamiento que tanto Juan Cristóbal, Juan Cristóbal y yo estamos viviendo. Lo vivimos a medida que va pasando el año. Entonces, eso por una parte. O sea, ustedes tienen que transmitir esto, transmitirlo es también informarse
informarse uno mismo. Cuando resulta que todo, porque todo lo que estoy diciendo es verdad, es cierto. Entonces ustedes dicen, oye, si me dijeron estos propósitos, hoy día está lleno de propósitos la gente, está, está trabajando, algunos que son, llaman para que tienen que tener un propósito. Eso tiene que partir con eso, por ejemplo. Ya. Y después la segunda pregunta era, ¿cómo? ¿Cuál era la segunda? Proyecto de vida. El ¿Cómo, proyecto conjuga cómo nosotros como casas de estudio podemos conjugar o hacer que el estudiante o la estudiante inserte la formación profesional universitaria en su proyecto de vida? O sea, que entienda en el fondo, Juanita, que va a vivir de esto. ¿De qué manera nosotros podemos incentivar o aclarar? Porque también hay un tema muy importante que usted lo mencionaba, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pasión con lo que uno hace, que le guste, que sea lo que sea, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que uno haga en la vida. Cómo uno se entusiasma con eso y sigue con ese proyecto de vida hasta efectivamente llegar a cristalizarlo. ¿De qué manera nosotros como casa de estudios podemos trabajar en eso? Efectivamente, bueno, hay muchas frustraciones también en el camino, pero uno tiene que lograrlo. A mi edad, que estoy lográndolo gracias a este Juan Cristóbal. Así que, pero de repente tú te encuentras con que estás a destiempo y puede que sea. Yo era chica y quería ser médico y quería hacer medicina y qué sé yo, todo el mundo decía. Pero cuando me presenté a medicina, a la católica y a la Chile, a la Chile también, eh, me di cuenta de que era mucho más importante la psicología que la medicina. Porque la medicina tú vas y arreglas cosas, pero en la psicología tú arreglas muchas cosas. Y dije, esto es lo mío. Y de ahí no he titubeado jamás, jamás, jamás en mi propósito. Y el propósito fue intuido por loquito, un loquito que se paseaba por el cementerio. Y a los 8 años después me olvidé, pero después yo he escrito muchas cosas, me gusta escribir las cosas que uno tiene adentro. Y yo creo que la profesión tiene mucho que ver cómo, cómo lo eliges tú. Yo tengo eh, yo trabajé mucho en la escuela de economía y muchos de estas personas me han dicho que yo por usted he cambiado de profesión. Me voy a psicología y con éxito. Entonces, hay que conocer más las carreras, la orientación profesional. La orientación profesional es pésima hoy día, es muy mala, pero no dice todas las cosas que son, cómo tienes que trabajar cuando eres una profesional ya. Entonces, Yo creo que justamente por ahí eh, va la respuesta un poco en el sentido de que la trayectoria profesional o el descubrir el propósito incluso es antes de elegir la carrera universitaria. exactamente, exacto, Y hoy día hay una debilidad, yo creo, en el sistema antes de la universidad. Es decir, a sí, veces el alumno llega muy perdido en su carrera, ¿no? sí,
y ahí es donde ocurren las deserciones, ¿no es cierto? Así Y es. ¿cómo podemos evitar eso? Evidentemente, haciéndonos cargo de acompañar descubrir el propósito, el sentido de vida del estudiante y cómo eso se calza con una determinada ruta profesional. Eh, y también las profesiones, o sea, hay profesiones, por ejemplo, la psicología, son profesiones o, profesiones que son muy abiertas, otras son más apegadas a ciertas cosas que son más, digamos, más orientadas a algo más, un campo más restringido de acción, ¿no es cierto? Pero efectivamente yo creo que ese tema de Yo creo que orientar estoy de el acuerdo propósito, contigo en el orien- sentido de que la orientación falta hoy día mucho, 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 mucho. Y la orientación era similar a los psicólogos. Y la psicología es una parte nomás. La cosa psicológica, hay muchas cosas sí, eh, que son importantes, pero no es necesario todo. en Un cualquier, ingeniero, por ejemplo, no puede, que alguien quiere hacer edificio, bueno, puede serlo, puede serlo, pero eso es un propósito también de que tiene toda la razón tú, en el sentido de que la orientación es muy importante, porque yo cambié sola, porque cuando escuché a esta persona en una charla, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo quedé entre las 10 primeras personas de 162, qué sé yo, en psicología. Entonces, y no me he arrepentido jamás, 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 jamás. No sé si eso te contesta tu respuesta, tu Por- pregunta. no solo me la contesta, sino que me alenta. Efectivamente, yo creo que todos tenemos posibilidades sin duda de retractar. Eh, y estoy muy de acuerdo con usted, Juanita, que de repente hay voces, ¿no es cierto?, personas que nos dicen ciertas cosas y nos quedan muy grabadas, muy, muy fijadas, no solamente desde el mundo académico, sino que amigos, padres, tíos, en fin, todos aquellos que nos rodean. Y creo que también es muy difícil buscar cuál es en este caso, la profesión o el oficio que te va a ayudar a hacer, ¿no es cierto?, que te va a ayudar y que te va a acompañar en esta vida para poder ejercerla. Eh, por eso consultaba qué podríamos hacer nosotros desde estas miradas que tenemos, porque efectivamente cuando tenemos estudiantes que por diversas razones no pueden seguir una carrera, pero particularmente por razones vocacionales, es un tema muy importante ahí, hacer una evaluación profunda. ¿Dónde están nuestras habilidades? ¿Dónde están nuestras competencias? Y de qué manera podemos contribuir a la sociedad también, ya sea por una profesión o por un oficio. Entonces, muchas veces los chiquillos, ¿no es cierto?, las chiquillas se sienten muy apenados porque toman la decisión de hacer un cambio, por ejemplo, de profesión y se sienten muy apenados porque, pucha, ya estoy 2 años, y se mira como una pérdida, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que yo creo que personalmente, a propósito de todo lo que usted nos ha dicho, creo que no es una pérdida, yo creo que es una contribución a los proyectos de vida. Y qué bueno que nos podamos dar cuenta de que podemos hacer cambios, ¿ya? Por eso quería escucharla de hecho, exactamente a usted que eso es viable y que está bien. Eh, Sabemos que hay otras variables, por supuesto, que entran en juego, ¿no es cierto? Sobre todo la presupuestaria, hay que decirlo. Pero también es importante saber que esto no es rígido, de hecho, para nada, la vida no es rígida en sí misma. Así que muchas gracias por el aporte y el comentario que acaba de hacer, que es muy bueno escucharla a usted
decirnos que existen los cambios, que se pueden hacer los cambios y que por sobre todo la pasión que uno puede entregar, ¿no es cierto?, dentro de los trabajos es lo que evidencia y lo que deja la huella, así como usted lo ha hecho. Así es. Así es. Bueno, Juanita, te queremos agradecer por estas 3 clases que nos has brindado, que han sido maravillosamente reflexivas. Estos espacios, ojalá que se diseminen en toda nuestra Universidad Sí. Autónoma de Chile. Tan necesario la reflexión disciplinar, la reflexión teórica, la reflexión más profunda, más incluso llegando a niveles Más vivencial, más dice. vivenciales, claro, como lo que tú nos has brindado en este trayecto de esta cátedra magistral. Te queremos dar las gracias y ya les vamos a estar avisando de la actividad del simposio que estamos organizando con la doctora Anguita para 2 semanas más. También va a ser un miércoles en la mañana esta vez y va a ser presencial y también lo vamos a transmitir, ya para que estén atentos y atentas. Eh, y ahí vamos a tener un público diverso de alumnos de nuestra facultad y algunos profesores que también vamos a exponer junto a ti ese día en el simposio Ya. de desarrollo de la Mira, cátedra. ¿Ya? yo creo que esta universidad es la primera que, porque estás tú ahí, si no, Y la decana, por favor. pasa de largo Mi nomás. decana también. Pero la gente ha venido con mucho fervor a estas clases y, y eso es muy, muy importante también. Entonces, se repite y cada uno repite las cosas que he escuchado y así se va armando un mundo y se va creyendo en una nueva era. Eso. Muchas gracias, Juanita. Y les damos las gracias también a los estudiantes, profesores que han participado en estos espacios de manera sincrónica y asincrónica también, porque están los videos también ahí dando vueltas y yo sé que mucha gente que no puede en este horario ha visto los videos y ha seguido la clase de manera asincrónica también. Así que esto va a causar mucho, mucho revuelo en nuestra facultad, en especial ahora que estamos justamente tratando de modernizar nuestra facultad a través de diferentes formas de acción eh, y llevarla a una facultad 2030 como merece ser, con innovación social, con transdisciplinariedad, eh, con género, con temáticas que son sumamente Claro. importantes hoy día en las ciencias sociales. Así que esto viene a ser casi como una inauguración de ese proceso que estamos llevando a cabo como facultad y te agradecemos enormemente estas sabias palabras y reflexiones que orientan ese devenir de nuestra facultad, de nuestras carreras y de todos nuestros miembros de la comunidad académica que tenemos, tanto estudiantes, profesores, doctores, investigadores y todas las personas que forman parte de nuestra facultad y de nuestra universidad. Así que te agradecemos profundamente estas No, 3 nada que clases agradecer, al contrario, y es muy... ya nos estaremos viendo en el seminario, en el simposio que vamos a tener en 2 semanas más. Se les va a avisar ahí también a los estudiantes para que ellos puedan participar, sea en vivo, sea vía sincrónica. Y sí, las grabaciones yo las voy a colgar en un link para que las puedan tener todas juntas, ya, Javiera, así que, porque la grabación que queda aquí en el chat, no sé por qué razón, pero no es de libre acceso, pero yo las voy a colgar en un link abierto, ¿ya?
para que las puedan ver todas, ¿ya? Esto, y ojalá que puedan difundirlo también entre sus compañeros, compañeras, para que estas clases puedan irse diseminando. También vamos a tener un sitio web que estamos diseñándolo donde van a estar las clases y va a estar también una entrevista que hicimos a la doctora. Va a estar todo el material que ella nos ha contribuido en este semestre, ¿no es cierto? Que hemos estado en varias actividades con la doctora Anguita. Así que nos vemos en la próxima actividad, que es el seminario, el simposio que vamos a hacer en 2 miércoles más, de 9 a 12, más o menos, ese es el horario. No, de 10 a 12, perdón, de 10 a 12. Ya. Una consulta, Sí, sin ánimo Alfredo, de interrumpir. Hola, por buenas favor, tardes. por favor. Primero agradecido y en honor al tiempo también pregunto, ¿cómo puedo estar yo informado de esta página web? Se les va a hacer llegar a través de sus secretarios de estudio y directores de carrera. ¿De qué carrera eres tú, Alfredo? Psicología en la Autónoma de Temuco. Ya, en Temuco. Con Catherine, yo les voy a hacer llegar, la directora de Temuco, les voy a hacer llegar el link de la página. Le voy a pedir que la propague a todos los estudiantes para que tengan el acceso, ¿no es cierto?, a toda la información. Va a haber también hasta una especie de avatar de la doctora Anguita que va a responder preguntas, que va a ser una inteligencia artificial que le vamos a diseñar para hacerla perennial realmente, o sea, que sea algo permanente. Y van a ver también acceso a otros materiales de la doctora Anguita, como sus libros y todo lo que ella nos quiera proporcionar para su página. Bueno, Bien, no, para mí es un agrado muchas gracias. de que mi propósito se cumple. Esto, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Sí. Ya les vamos a estar avisando del simposio, que lo vamos a transmitir igual para Temuco y Talca. Va a ser en Santiago, porque la doctora Anguita está acá en Santiago. Pero vamos a hacer una transmisión screening y ahí, igual que esta, ¿no es cierto? Pero desde la sala donde vamos a estar ahí exponiendo la doctora Anguita y otros profesores de desarrollo organizacional, de temas que tienen que ver con las temáticas de esta cátedra magistral. Así que muchísimas gracias De nada. a todos y a la doctora Anguita en especial, y nos vemos en el seminario. Muchas gracias, Juanita, muchas gracias, Juan Cristóbal. Nos vemos próximamente. Que tengan excelente jornada. Muchas gracias, decana. Gracias.